Si Ucrania nunca recupera el Donbass, no será solo un problema local. Esto puede cambiar la economía mundial, la seguridad de Europa e incluso las reglas del siglo XXI. Ucrania lleva más de 10 años sin controlar gran parte del Donbass. Desde 2014, esta región industrial del este escapó de las manos de Kiev y se convirtió en símbolo de guerra, resistencia y disputa internacional. Pero la gran cuestión es otra. ¿Qué pasa si Ucrania nunca más lo recupera? Las consecuencias no serían solo locales, afectarían la economía, la política, la estrategia militar e incluso el equilibrio geopolítico de Europa. Y lo más sorprendente, aunque el país ya vive sin el Donbass desde hace una década, el peso de nunca recuperarlo es mucho mayor de lo que parece. Y aquí está el detalle. El impacto económico es devastador, pero ni de lejos es lo más grave. Vamos a llegar allí. Para entender la situación, tenemos que volver a 2014. Ese año, tras meses de protestas en la Plaza Maidán, en Kiev, el gobierno alineado con Moscú cayó. Rusia reaccionó anexando Crimea y alentando rebeliones separatistas en el este de Ucrania. Fue ahí cuando surgieron las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk. De repente, Ucrania dejó de controlar una parte vital de su territorio. Se perdieron capitales regionales, las autoridades locales fueron expulsadas y ya no se pudieron cobrar impuestos. Aún así, había esperanza. Durante años, las líneas de frente permanecieron congeladas. Acuerdos de paz, como los de Minsk, intentaron encontrar una salida. Kiev confiaba en que algún día reintegraría la región, pero en 2022 todo cambió. Rusia lanzó una invasión a gran escala, expandió su dominio en el Donbass, organizó referendos ilegítimos y declaró la anexión. Hoy Moscú controla la mayor parte de Luhansk y amplias zonas de Donetsk, mientras Kiev resiste en ciudades como Sloviansk y Kramatorsk. El mapa muestra una dura realidad. La mayor parte del Donbass está bajo bandera rusa, solo que entender el mapa es apenas el comienzo. El verdadero peso de la pérdida empieza en la economía. El Donbass no era una región cualquiera. Antes de 2014, representaba entre el 15 y el 16% de toda la economía ucraniana. Era el corazón industrial del país, comparable al Ruhr en Alemania o al cinturón del acero en Estados Unidos. De allí salían carbón, acero, productos químicos y energía. Donetsk y Mariupol eran gigantes siderúrgicos. Luhansk, con sus fábricas y minas, era un polo esencial para la industria pesada. Cuando Kiev perdió el control, la economía sufrió un choque brutal. Entre 2014 y 2015, el PIB de Ucrania se redujo más del 25%. Fue un periodo de profunda recesión, agravado por la pérdida de Crimea y el Donbass. El Estado dejó de recaudar miles de millones en impuestos. Las exportaciones cayeron drásticamente. Centrales que dependían del carbón del Donbass se quedaron sin suministro, obligando al país a importar incluso de Rusia y de otros mercados lejanos. El impacto social fue igualmente devastador. Cientos de miles de empleos desaparecieron. Familias enteras se trasladaron al centro y oeste del país. Ciudades que fueron potencias industriales se encogieron y se convirtieron en zonas de guerra. Ucrania logró adaptarse. Apostó por la agricultura, hoy una de las más fuertes del mundo, y por el sector tecnológico. Pero el vacío industrial dejado por el Donbass nunca se llenó. Y si Ucrania no lo recupera, perderá para siempre no solo riqueza, sino también su base industrial histórica. Pero ese es solo el primer impacto, porque militarmente, el Donbass puede ser aún más decisivo. Es un territorio de enorme importancia estratégica. Funciona como un corredor natural que conecta Rusia con el interior de Ucrania. Para Moscú, controlarlo significa tener una plataforma para ofensivas y una barrera defensiva difícil de romper. Para Kiev, perderlo significa convivir siempre con una frontera hostil y militarizada cerca de ciudades clave. Desde 2022, vimos cómo el Donbass se convirtió en una red de fortalezas. Bakhmut, Avdiivka, Severodonetsk, ciudades que se transformaron en símbolos de trincheras modernas, combates de desgaste y destrucción urbana. Recuperar ese territorio ya costó decenas de miles de vidas, y cada año que pasa consolida más la presencia rusa. Si nunca se recupera, Ucrania tendrá que aceptar un este permanentemente armado en su contra. Y militarmente, eso es solo parte del problema, porque internamente, el efecto político puede ser aún más profundo. Desde 2014,
el Donbás se convirtió en una herida abierta en la identidad nacional de Ucrania. Para muchos, perder la región fue una humillación, pero también una motivación para resistir. El problema es que esa herida nunca sanó. Ningún gobierno en Kiev quiere ser el primero en admitir que está perdido. Eso sería visto como derrota definitiva, como un fracaso nacional. Pero mantener la promesa de recuperarlo algún día también tiene costos. La guerra es larga, cara y dolorosa. La población se pregunta, ¿hasta cuándo es sostenible? Las consecuencias también cruzan fronteras. Para Rusia, consolidar el Donbás es una victoria estratégica y simbólica. Demuestra al mundo que es posible cambiar fronteras por la fuerza en pleno siglo XXI. Para Europa y la OTAN, es un precedente peligroso. Otros territorios en disputa pueden ecoar en este resultado. Transnistria en Moldavia, Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, y claro, la propia Crimea anexada en 2014. En términos prácticos, significa debilitar la arquitectura de seguridad construida tras la Guerra Fría. Si Ucrania nunca recupera el Donbás, el mensaje es claro. Las reglas internacionales pueden romperse, y la comunidad global quizá no tenga medios para impedirlo. Pero, ¿y si Ucrania lograra recuperarlo? En teoría, es posible, tal vez si Rusia sufre un colapso militar o un cambio de gobierno en Moscú. Pero en la práctica, cada año lo hace menos probable. Reconstruir ciudades destruidas, reintegrar a una población que vivió bajo administración rusa más de una década y reactivar fábricas arrasadas exigiría un esfuerzo gigantesco. Por eso, hablar de nunca recuperarlo no es pesimismo, es reconocer que el tiempo, en este caso, trabaja contra Kiev. Detrás de mapas y estadísticas hay personas. Desde 2014, millones fueron obligados a dejar el Donbás, familias enteras se convirtieron en desplazadas internas, trabajadores perdieron sus minas y fábricas. Donetsk, que llegó a ser una metrópoli con más de 1 millón de habitantes, hoy tiene menos de la mitad. Según estimaciones recientes, Luhansk sigue un camino similar, perdiendo casi la mitad de sus residentes. Para quienes vivieron allí no se trata solo de fronteras. Es la pérdida de identidad, de barrios, de recuerdos. Si Ucrania nunca recupera el Donbás, no significa solo perder industria y territorio. Significa también perder parte de su cultura, de su población y de su alma nacional. Entonces, ¿qué pasa si Ucrania nunca lo recupera? El país pierde definitivamente su base industrial, convive con una frontera hostil, enfrenta dilemas políticos internos y deja al mundo un precedente geopolítico peligroso. Pero sobre todo, Ucrania se enfrenta a una transformación de identidad. ¿Cómo seguir adelante sin una región que durante décadas fue el corazón de su economía y el símbolo de su lucha? Esa respuesta, por más difícil que sea, aún está abierta. El futuro del Donbás puede decidirse en los campos de batalla, pero su significado va mucho más allá de las líneas del frente. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ucrania todavía tiene posibilidades reales de recuperar el Donbás? ¿O piensas que la pérdida ya es definitiva? Deja tu visión en los comentarios. Gracias por sintonizar Estación de Guerra, tu radio online de análisis, conflictos y geopolítica mundial. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Nuestra radio no tiene patrocinadores y depende únicamente de tu apoyo. Seguimos al aire. Hasta el próximo video.